Esto no es una charla motivacional, es una advertencia. Lo que estás a punto de escuchar te obligará a dudar de lo único que crees firmemente, que tú eres tú. Un genio científico mexicano, Jacobo Greenberg, no solo lo sospechaba, lo probó. Demostró que tu identidad es una historia inventada. Hoy vamos a ver por qué cuando esa historia se borra, el 99% de las personas entran en pánico, se aferran a la locura y nunca logran despertar. Si tu vida es un mapa y no el lugar real, ¿qué haces cuando el mapa se quema y solo queda el vacío? Justo ahora, mientras me escuchas, estás seguro de que eres una persona separada, con una historia, un nombre y problemas. Esto parece la verdad más obvia del mundo. Pero, ¿has notado esos momentos raros donde esa seguridad se quiebra? Tal vez vas caminando y de golpe sientes que eres parte de todo. O estás tranquilo y por un instante no hay nadie haciendo nada, solo existe la paz. Jacobo Greenberg diría que tu mente acaba de tocar la realidad profunda. Esos momentos nos dan miedo, no porque sean feos, sino porque atacan el pilar de nuestra vida, la idea de que somos individuos únicos. Sugieren que el tú que conoces es una ilusión atractiva, una simple película. El despertar espiritual es justo eso, el momento en que la película empieza a fallar y a desaparecer. Piensas, ¡qué maravilla! Quiero despertar. Sí, es maravilloso, pero nadie te dice la verdad. Despertar no es un viaje gradual hacia la calma, es la demolición violenta de todo lo que creíste saber. La gente que sobrevive a este colapso y la que no, tienen una única y cruel diferencia. Para entender cuál es, primero debemos ver qué es lo que realmente está muriendo. Y lo que muere es la historia que te has contado sobre quién eres, y la mayoría prefiere morir antes que soltar esa historia. Pero, ¿por qué somos tan dependientes de esa historia? ¿Por qué aferrarse a un personaje que ni siquiera existe? Para Greenberg, la respuesta está en lo que nos hace únicos en el universo conocido. Hay algo muy peculiar en nosotros, los humanos, que no encontrarás en un gato, un árbol o una montaña. Somos la única especie que pasa la mayor parte de su vida creyendo en una narrativa interna que no es real. Un gato no piensa, soy un felino atigrado, con problemas de compromiso y debería comer menos. El gato simplemente es gato. En cambio, tú y yo hemos construido novelas complejas. Soy tu nombre, el de 35 años que estudió esto. Tiene estos miedos, estos logros y le cuesta pedir ayuda. Caminamos dentro de estas novelas como actores que han olvidado que están en un escenario. La historia se vuelve tan convincente que pensamos que es la realidad misma. Esta historia no es totalmente falsa. Es como un mapa, útil, incluso necesario para navegar, pero incompleta. El mapa tiene las calles y los nombres, pero no es el aroma del aire ni la sensación de la lluvia. Jacobo Greenberg llamaría al mapa tu visión reducida de la realidad. El despertar espiritual es cuando de repente ves el paisaje real, el territorio, con una claridad brutal, y te das cuenta de que has vivido toda tu vida dentro de un mapa. Esto no sería un problema si tuviéramos esa historia de forma ligera, como una chaqueta que nos podemos quitar. Pero no lo hacemos. Nos aferramos a nuestro yo con una desesperación increíble. Lo defendemos, lo mejoramos, nos preocupamos por él. Hemos confundido la historia con la vida real. Por eso, cuando el despertar empieza a borrar las fronteras de tu historia personal, cuando empiezas a ver que ese yo separado es solo una conveniencia mental, tu mente entra en pánico total. Desde el punto de vista del mapa, el despertar se siente como la muerte. Y en un sentido muy real, lo es. La muerte de todo lo que creíste ser. La mayoría no puede tolerar este tipo de muerte. Incluso cuando entienden que podría ser la liberación, prefieren regresar a la prisión familiar de su historia.
Y es justo aquí donde el viaje se vuelve peligroso. Porque este colapso es la prueba de fuego. Porque lo que está muriendo no es tu verdadera naturaleza. Lo que muere es la mentira de tu vida. Pero para entender quién sobrevive a esta caída, primero debemos sentir el vértigo de la destrucción, el despertar. La conexión con esa realidad profunda que Greenberg describía no es un salto suave. Es más bien como estar en una casa hecha de naipes y que alguien, de golpe, tire de la carta inferior. Todo lo que creías saber sobre ti y tu mundo empieza a tambalearse y a derrumbarse. ¿Qué es lo que realmente muere? Mueren tus problemas, mueren tus logros, muere tu personalidad fija, mueren tus miedos y tus metas, porque ves que nunca fueron tan reales o importantes como creías. Tu mente, que lleva décadas organizando la realidad en torno a tu existencia separada, de pronto no tiene cómo orientarse. Imagina que estás tratando de volver a casa y todas las señales de la calle cambian de nombre. Has navegado tu vida por puntos fijos: tu nombre, tu historia, tus relaciones, tu trabajo. Esos te daban una ubicación en el mundo. Sabías quién eras, pero el despertar te revela que esos puntos de referencia son más como nubes que como montañas. Se mueven, cambian y a veces desaparecen por completo. El mismo suelo que dabas por sentado se convierte en arena movediza. La mayoría de las personas responden a esta falta de suelo tratando de reconstruir los puntos de referencia lo más rápido posible. Intentan aferrarse a nuevos conceptos. Soy un ser de luz. Soy conciencia pura. Soy uno con el universo. Pero estas son solo nuevas historias, nuevos mapas. Pueden sonar más grandiosos que los viejos, pero siguen siendo intentos desesperados de crear un suelo sólido donde en la realidad del campo sintérgico no existe. Y el proceso de despertar no ha terminado. Si construyes una nueva identidad, el proceso la demolerá. Encuentras un nuevo maestro, y el proceso te mostrará sus límites. Piensas que has entendido todo, y el proceso revelará la absurdidad de tratar de ser algo. Es un juego cósmico de golpea al topo, donde cada concepto que intentas levantar es derribado. Por esto, mucha gente se desequilibra o huye. No soportan la falta de suelo, que es en realidad nuestro estado más natural. Y es en este momento de desesperación donde la mayoría comete el error fatal. Buscan algo que reemplace su identidad caída. Y ahí es donde aparece la trampa más seductora, el ego espiritual. Cuando tu viejo mundo se hace pedazos, miras a tu alrededor y encuentras un mercado listo para venderte una versión nueva y mejorada de ti mismo. Pero esta versión es aún más peligrosa que la anterior. La identidad ya colapsó, pero el deseo de ser alguien no ha muerto. ¿Cómo es que el despertar se convierte en una nueva prisión? El ego, ese sistema de control, es mucho más inteligente de lo que crees. Cuando tu identidad ordinaria se desmorona, buscas naturalmente algo que la reemplace. ¿Y qué encuentras? Un inmenso mercado espiritual listo para venderte un nuevo yo. Puedes convertirte en el gran meditador, el yogi, el buscador de la iluminación. Empiezas a coleccionar experiencias espirituales como si fueran sellos. Aprendes a hablar con lenguaje místico. Te unes a comunidades que validan tu nuevo yo evolucionado y te hacen sentir especial. Esta compra espiritual es atractiva. Se siente como si estuvieras creciendo. Pero lo que realmente está sucediendo es que estás reconstruyendo la cárcel de la separación con materiales más bonitos. Estás simplemente cambiando una historia mundana. Soy un contador aburrido, por una historia espiritual. Soy un ser cósmico iluminado. El resultado es el mismo. Sigues viviendo dentro de una historia. La identidad espiritual es mucho más seductora que la ordinaria, porque promete ser la identidad final, la que te hará feliz y sabio para siempre. Promete resolver el problema de ser humano.
Pero aquí está el secreto que el mercado no quiere que descubras. El problema de ser humano no es un problema que necesite ser resuelto. El ego espiritual es mucho más sutil y peligroso que el ego normal. El ego normal sabe que tiene límites, pero el espiritual cree que es ilimitado y puro. Cree que ya encontró a Dios o alcanzó la verdad. Se envuelve en el lenguaje de la trascendencia mientras sigue jugando el mismo juego, el de ser un alguien separado. La mayoría de las personas se obsesionan tanto con ser espirituales que nunca llegan a ser libres. Pasan años o décadas perfeccionando su personaje, coleccionando ideas y prácticas, mientras que la verdadera transformación permanece fuera de su alcance. ¿Por qué? Porque el verdadero despertar no se trata de convertirse en alguien nuevo. El verdadero despertar es reconocer que nunca fuiste nadie en primer lugar. Mientras sigas buscando un título, un estado especial o una identidad mejorada, incluso una espiritual, la puerta de la libertad permanecerá cerrada. En la desesperación de la búsqueda, es natural que la gente se aferre a alguien que parezca haberlo resuelto todo. Y esto nos lleva a la segunda gran trampa que la mayoría no sobrevive: la dependencia absoluta. Cuando tu mundo se está desmoronando, encontrar a alguien que irradia certeza se siente como un oasis. Pero, ¿qué ocurre cuando ese oasis se convierte en otra jaula? Y peor aún, ¿por qué buscamos pruebas de nuestro despertar? Cuando tu identidad se cae y nada tiene sentido, alguien que irradia sabiduría y tiene un mapa parece el camino a casa. Es fácil caer en la trampa del gurú. Encuentras un maestro o un libro y de repente todo encaja. Sus palabras resuenan. Ojo, no hay nada malo en aprender, pero observa el patrón que recreas en tu mente. Los haces a ellos el conocedor y a ti mismo el buscador. Ellos tienen lo que quieres y tu trabajo es obtenerlo de ellos. Esta dinámica parece humilde, pero es la misma trampa de siempre. En lugar de ser un yo separado en el mundo, ahora eres un buscador separado de la iluminación. La estructura fundamental de la separación, la distancia entre tú y la verdad, sigue intacta. Lo más peligroso es que incluso los maestros genuinos pueden convertirse en tu obstáculo si los ves como autoridades que poseen lo que a ti te falta. Porque aquí está lo que ningún gurú puede darte: el reconocimiento de lo que tú ya eres. Ellos pueden señalar, describir y crear las condiciones, pero el acto de ver tiene que ocurrir en ti, por tu propia inteligencia. Es tu observador quien debe darse cuenta de su naturaleza, no puede ser un acto delegado. Ahora hablemos de la segunda adicción: coleccionar experiencias. La gente espiritual ama hablar de sus visiones, sus momentos de éxtasis cósmico. Se siente bien. Es como mostrar fotos de unas vacaciones exóticas. Cuando empiezas a coleccionar estos estados como trofeos, el ego simplemente se ha mudado a un terreno más alto. Si no tienes visiones últimamente, piensas, algo estoy haciendo mal. Esto convierte al despertar en un materialismo espiritual. Acumulas experiencias en lugar de dinero. La trampa de coleccionar es que te mantiene enfocado en lo que es temporal y cambiante. Las experiencias van y vienen, como el clima. Son movimientos dentro de la conciencia, no la conciencia misma. Si estás fascinado por las olas, te pierdes el océano. El despertar no es una experiencia que tienes. El despertar es lo que tú eres. No es un estado especial, porque está presente en todos los estados. No es algo que debas alcanzar, porque ya lo eres. La liberación llega cuando dejas de perseguir las olas y empiezas a descansar como el vasto océano que siempre has sido. Y esto nos lleva a la parte más incómoda, la parte que la mayoría de los libros de autoayuda prefieren omitir. Hay una fase del despertar que se siente como un completo fracaso. Llega un punto donde tus prácticas dejan de funcionar. Tus ideas de iluminación parecen una broma. ¿Qué pasa cuando sientes que Dios
o el campo sintérgico te han abandonado, esto es la purificación final. En todo despertar auténtico hay una fase que se siente como si todo estuviera yendo terriblemente mal. Tus prácticas espirituales se vuelven vacías. Tus grandes comprensiones pierden sentido. Tu maestro parece un fraude y tú estás solo, en una oscuridad más profunda que la que conocías antes de empezar este camino. Esto es lo que los místicos han llamado tradicionalmente la noche oscura del alma. Y no es opcional. No es una señal de que fallaste o que debas buscar una mejor técnica. Al contrario, es una señal de que el despertar está funcionando exactamente como debe. Lo que sucede en esta noche oscura es que tus últimos apegos a ser un buscador están siendo quemados. Todas las formas sutiles en las que aún intentabas ser alguien, incluso un alguien espiritual, están siendo expuestas y disueltas. Los últimos escondites del ego, que se camufló en conceptos y experiencias místicas, están siendo erradicados. Se siente como la muerte porque, en un sentido muy real, lo es. Es la muerte de la última capa de tu historia. Es la muerte del que estaba buscando, del que estaba practicando, del que intentaba llegar a algún sitio. El que quería ser iluminado está muriendo. La noche oscura te quita todo lo que no es esencial, todo lo que no eres tú. Es como un incendio en un bosque. Quema toda la maleza para que los árboles fuertes puedan florecer. Pero cuando estás en medio, solo ves humo y llamas. No puedes ver que algo mucho más auténtico se está revelando. La mayoría de las personas no puede tolerar este nivel de despojo. Huyen, abandonan el camino o saltan frenéticamente a un nuevo gurú o práctica, esperando escapar de la oscuridad. Pero la noche oscura los seguirá a donde vayan. No es algo que te sucede, es algo que sucede como tú. Es tu propia inteligencia profunda, tu propia conciencia, quemando todo lo falso para que solo quede lo verdadero. Pelear contra ella es como una serpiente intentando evitar mudar de piel. Lo viejo tiene que morir para que nazca lo nuevo. Y una vez que has atravesado el fuego, viene la comprensión más simple y a la vez la más difícil de aceptar para la mente que busca el éxito. El despertar no se trata de llegar a ningún lado. Si has dejado morir tu identidad, tu búsqueda y hasta tu esperanza, ¿qué queda? ¿Cómo se llega a un lugar si no hay camino? La respuesta es un reto directo a tu lógica de progreso. Aquí hay algo que te sorprenderá sobre el despertar genuino. No hay un camino hacia él. Claro, existen miles de prácticas, meditaciones, maestros y tradiciones, pero el despertar en sí mismo no está al final de ninguna ruta. ¿Por qué? Porque el despertar no es un lugar al que puedas ir, es lo que ya eres. Estamos tan condicionados a pensar en términos de metas, progreso y mejora, que asumimos que la iluminación debe funcionar igual. Si medito suficiente, estudio suficiente, practico suficiente, llegaré a la meta. Pero el despertar no es una meta a la que llegas viajando. Es el viajero, el observador, reconociendo que nunca se fue de casa. Cualquier camino espiritual, por sofisticado que sea, parte de una suposición errónea. Asume que hay alguien que necesita ser arreglado, mejorado o transformado. Asume que hay una distancia entre tu estado actual y el estado que debes alcanzar. Pero el despertar revela que la persona que parece necesitar la transformación, el buscador, es en sí misma una ilusión, parte del mapa. Esto no significa que la meditación, el yoga o el estudio sean inútiles. Son valiosos, pero no porque creen el despertar. Son valiosos porque crean las condiciones para que lo reconozcas. Son como limpiar las ventanas para que puedas ver el sol que siempre ha estado brillando. El camino sin camino es simplemente la disposición a dejar de buscar y empezar a ser. Es el reconocimiento de que lo que has estado buscando es en realidad lo que está buscando.
El buscador y lo buscado no son dos cosas distintas. No hay nadie que deba ser despertado y nada a lo que debas despertar. Solo hay esta conciencia siendo consciente de sí misma. La mayoría no puede dar este salto porque requiere renunciar a lo más preciado, la identidad de ser alguien en un viaje espiritual. ¿Quién serías si renunciaras a la meta de despertar? La respuesta a esa pregunta es el punto exacto de la libertad. Cuando el buscador muere, lo que queda es sorprendentemente simple. Después de todo el drama cósmico y las grandes visiones, la verdad de la iluminación no te lleva a las nubes. Te regresa a donde siempre estuviste. Después de todo lo que has perdido, ¿qué ganas? La gente que realmente sobrevive a su despertar no termina convertida en un sabio flotante. De hecho, se vuelven notablemente comunes. Algo curioso sucede con las personas que realmente sobreviven a su despertar. Después de toda la conciencia cósmica y las realizaciones profundas, suelen terminar viéndose notablemente ordinarias. Aún tienen que cepillarse los dientes, pagar impuestos, lidiar con personas difíciles y a veces se sienten cansados o gruñones. Esta ordinariedad decepciona a muchos que esperaban que la iluminación los hiciera permanentemente felices, sabios o, de alguna manera, superiores al desorden de la vida humana. Pensaron que el despertar era un escape de la condición humana, no una aceptación más profunda de ella. Cuando el proceso los devuelve a lavar platos y sacar la basura, asumen que algo falló. Pero este regreso a la vida ordinaria es en realidad la terminación del despertar, no un fallo. La verdadera liberación no te saca de tu humanidad. Te revela la naturaleza sagrada de tu humanidad. No te hace especial. Te muestra que todo ya es especial, incluido lo que considerabas mundano. El iluminado no es quien ha trascendido la vida ordinaria, sino quien ha descubierto lo extraordinario de lo ordinario. Entienden que lavar platos no es menos espiritual que sentarse a meditar. Saben que una discusión difícil puede ser tan reveladora como tener una visión mística. Todo se vuelve igualmente sagrado porque nada estuvo jamás separado de lo sagrado. Por eso, muchas personas despiertas se vuelven casi invisibles. No brillan con carisma espiritual, no hacen milagros ni buscan seguidores. Simplemente viven su vida con una facilidad y presencia natural que la mayoría ni siquiera nota. Se han vuelto tan comunes que su grandeza está oculta a plena vista. Este regreso a lo ordinario también significa renunciar a la última identidad, la de ser alguien que despertó. Porque incluso esa etiqueta crea separación, el que sabe y el que no sabe. Cuando te das cuenta de que nunca hubo nadie a quien despertar en primer lugar, esas distinciones se disuelven. Entonces, ¿qué significa realmente sobrevivir a tu despertar? Significa permitir que todo lo que creíste que eras muera. Significa descubrir que lo que queda, lo que realmente sobrevive, es algo mucho más simple, íntimo y vasto de lo que jamás imaginaste. Sobrevivir al despertar significa dejar morir todo lo que, en primer lugar, nunca estuvo realmente vivo. Descubrir que lo que pensabas que eras, esa colección de pensamientos, recuerdos, sensaciones e historias, no tenía más solidez que un arco iris. Los que sobreviven son los que dejan de intentar preservar cualquier versión de sí mismos, incluso la espiritual. Dejan morir al buscador, dejan morir al conocedor, dejan morir al iluminado y descubren lo que queda cuando todas las identidades han sido despojadas. Y lo que queda es mucho más simple y mucho más maravilloso que cualquier cosa que hubieran podido imaginar. Lo que sobrevive no es un quién, sino un qué. No es una persona, sino una presencia. No es una conciencia individual, sino la conciencia misma o el campo sintérgico, reconociendo su propia naturaleza en este patrón particular de experiencias que llamas tu vida. Esto podría sonar frío o impersonal,
pero es, de hecho, lo más íntimo posible. Porque cuando dejas de ser alguien, te conviertes en todo. El gran secreto que la mayoría pierde es este: lo que tú realmente eres nunca nació y nunca podrá morir. Lo que tú realmente eres no tiene problemas que resolver, no tiene crecimiento que lograr, ni despertar que alcanzar. Lo que tú realmente eres es la misma conciencia en la que todos los problemas, crecimientos y despertares aparecen y desaparecen. Aquellos que sobreviven a su despertar son los que reconocen esto y dejan de intentar ser algo más de lo que ya son. Dejan de intentar llegar a otro lugar y se dan cuenta de que nunca estuvieron en otro lugar. El juego de la búsqueda termina, no porque hayas encontrado lo que buscabas, sino porque te das cuenta de que nunca hubo nadie buscando nada. Solo existe esta conciencia eterna jugando a ser tú, jugando a olvidarse, jugando a recordarse, jugando a buscar, encontrar, perder y volver a buscar. El juego continúa, pero ahora sabes que solo es un juego. Y eso, amigo mío, hace toda la diferencia. Aprende a usar la conciencia que acabas de liberar para acceder a dimensiones paralelas. El secreto para acceder a tu vida más rica. En nuestro próximo video. Da clic ahora.